Probar, sí, la vas a probar, es fácil, es una materia fácil de aprobar, pero está bueno saberla y tener conocimiento porque te sirve para bastantes cosas. Coincido totalmente con Fe, o sea, yo siempre pensé que no me iba a servir para nada, pero la realidad es que hoy, por ejemplo, donde yo estoy trabajando y lo que estoy haciendo, probabilidad y estadística es esencial entenderlo. Así que nada, sí, a veces es aprobable la materia, la cursada, todo, pero sí, dale bola si podés. Pero es mucho cálculo o es muy intuitivo, ¿cómo es el tema? No sé si Y decirle intuitivo. Cálculo es puro cálculo, básicamente, la Claro. materia. Tiene un par de teoremas o axiomas que son hipótesis, digamos, que vos planteás para definir, digamos, de qué manera vas a calcular. Eh, Mm, pero sí, es es puro cálculo. muy lógico también. Eh, y conceptual, o sea, es entender bien los conceptos. El cálculo después si vos tenés los conceptos, ya te digo, capaz sí el cálculo es más intuitivo, mm, pero es entender bien el concepto de lo que es la probabilidad. ujú. Y en cuanto a lo que Después, decían los chicos de para qué lo usás, efectivamente, digamos, después vos te vas a dar cuenta a medida que empieces a avanzar en la carrera, que empieces a cursar materias de más cálculo, digamos, estructural o de procesos industriales o lo que sea, que muchas de las cosas que vos haces en la industria, en realidad estás haciendo Mm, estimaciones en base a estadísticas, en base a qué chance hay de que lo que vos estás haciendo salga bien o salga mal. Entonces, todas las cosas, todos los factores de confiabilidad, todos los factores de seguridad, todos los factores de dimensionamiento y demás, lo estás afectando por coeficientes para que la probabilidad de que aguante ese componente o de que falle, sea, de que aguante, digamos, sea superior, no sé, a un estándar que vos tenés, el 90% de los casos, o el 95% de los casos, o el ajá. 99% de los casos. Eh, y vos tenés que entender, digamos, qué es lo que estás haciendo. Eh, por eso, Perfecto. digamos, es muy, muy importante, digamos, eso. Bien. Bueno, ahí se sumaron un par. No sé quién quiere hablar, vamos a lo que más le interesa a los chicos, me parece Muchachos, a mí, tema que es, cursada, sí, tema las materias así de primer año, qué les cuesta, qué no les cuesta, qué consejos les podemos dar para ayudarlos a estudiar o lo que sea. Pregúntanos lo que quieran. ¿Cómo fue nuestra experiencia con algunas Yo materias? quiero hacer un solo comentario, y muy cortito, y creo que se lo dije a los chicos cuando hicieron la tutoría y demás. Aprovechen a estudiar en grupo. Ese creo yo que es uno de los mejores consejos que se les puede llegar a dar. Y ahora sí Total, hagan las preguntas que quieran. totalmente. Es así como dice Nico. Estudiar en grupo, sobre todo esta carrera que tiene mucha práctica, mucho, por ahí donde vos te trabas en un ejercicio con un compañero lo pueden sacar adelante y cuando él se traba lo sacamos adelante, debatir en grupo. A nosotros, bueno, nosotros hicimos casi toda la carrera juntos y nos sirvió bastante, nos sirvió muchísimo el tema de trabajar así en grupo. Ahora sí Sobre todo materias como álgebra y esa es fundamental. complicada álgebra, muy abstracta, muy... Yo respecto del estudio en grupo tengo una opinión. Soy el que rompe No los siempre que esquemas tiene acá. otra Realmente. opinión. No, pero hablando en serio, coincido totalmente con lo que dicen los muchachos, pero en mi experiencia, la cuestión es así. Al fin y al cabo, uno cuando está rindiendo, al momento de rendir el parcial, está solo. Y ¿qué es lo que me pasaba a mí? Cuando nosotros nos juntábamos en grupo, es decir, yo justamente, todos desde que yo arranqué me aconsejaron, che, estudien en grupo, júntense a estudiar. Justamente, la fortaleza de estudiar en grupo, ¿cuál es? Bueno, como son varios de tus compañeros, cuando vos estás, digamos, arrancando a hacer ejercicio de alguna materia, ponele, arrancás con estabilidad, vamos a hacer ejercicio, trabajo uno y dos, pum, pum, pum. Eh, cuando vos estás juntado con otros compañeros de grupo, hay cosas que vos sabés que probablemente el otro no sepa, y hay cosas que el otro sabe que vos no sabés. Entonces el intercambio, digamos, enriquece y te ayuda a entender los temas. Pero ¿qué es lo que me pasaba a mí muchas veces cuando me juntaba a estudiar en grupo? Antes de pensar yo cómo hacer el ejercicio, ya le preguntaba al otro. Entonces eso hace que al fin y al cabo yo no haya entendido, no haya podido comprender cómo realmente, o no haya podido, digamos, asentar en la cabeza
realmente cuál es el método y cuáles son los conceptos que tengo que asentar para poder resolver un problema. ¿Se entiende? Entonces eso, digamos, me cortaba las piernas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando yo iba a rendir el parcial, lo rendía solo. Y cuando lo tenía que rendir solo, no podía, digamos, no tenía sentados los conceptos y no podía resolver los problemas. Entonces, mi punto de lo que yo recomiendo es, justamente, como dicen los muchachos, reúnanse, trabajen en grupo, pero el trabajo de grupo tiene que ser, a mi parecer, en la etapa de, justamente, que vos estabas, por ejemplo, haciendo los TP, que estabas haciendo los ejercicios en la clase, que te juntabas antes de la clase para estudiar y para hacer ejercicio, para avanzar, digamos, con la cursada. Ahora, cuando vos te vas a preparar al momento del examen, tomate también tu tiempo de, bueno, una vez que vos ya tenés de la guía, no sé, en el primer examen tenés las primeras 4 guías, los primeros 4 módulos. Bueno, de los 4 módulos vos ya debés haber hecho para ese momento, antes del parcial, las semanas previas, un par de ejercicios de cada módulo. Ya lo hiciste con tus compañeros porque te reuniste en grupo, porque trabajaste, intercambiaste, entonces ya los tenés a modo de ejemplo. Bueno, tomate el tiempo vos solo también de repasar esos ejercicios, volverlos a hacer vos solo. Los tenés como guía, ya está, ya lo intercambiaste con tus compañeros y todo, pero volverlos a hacer también vos solo y forzate a vos mismo pensar cuál es la solución. Porque como te digo, al momento del examen, digamos, estás vos. ¿Se Sí. entiende? Sí, ahí Ese David, equilibrio es clave. Yo coincido con Nico en que trabajar en grupo es ¿cómo explicar? Uno se traba y tenés a alguien que te está ahí ayudándote, diciéndote dale, ponete, porque a veces las materias se ponen densas, largas, es un apoyo. Y por otro lado, sí, lo que quiero decir es que tiene que ser a conciencia, o sea, no es que uno va, se junta en el grupo y ya veo lo que hace el otro y bueno, listo. No, o sea, en mi caso, yo hasta que no entendía lo que estábamos haciendo, no que pasaba de ejercicio, o sea, yo tenía que entender ese ejercicio. Nico me conoce y sabe, y bueno, así en grupo lo logramos, lo pudimos hacer. Para mí el grupo fue lo más importante, el grupo que yo armé en la facu de compañeros y amigos, y juntarnos a estudiar para rendir finales y parciales era esencial. Eso que dice Lu es clave, encontrar un buen grupo que se junta realmente a estudiar y no a tomar mate, a boludear y eso, es importante. Un buen grupo a estudiar y obviamente cuando te juntás te vas a sacar de risa un rato, no va a ser todo serio, todo, pero que lo importante será estudiar y que avancen todos juntos. Importante que puedan todos avanzar a la vez. Genial. Genial ser así. Que no sean, La conciencia. que no sean grupos de 20 personas tampoco, o sea, digamos, eso influye mucho, digamos, porque hay una diferencia, digamos, muy crucial entre que son 2 o 3 que se juntan y están concentrados en estudiar y todo, y vos te das cuenta que cuando pasan a ser 6, ya boludeo constante, digamos. es más o menos 3 por pizarrón, porque está el que escribe, el que está al lado y el que se llama mate, es más o menos ahí. Claro. Yo por ese diría, lado. el número ideal está entre 3 y 5, digamos. Claro. 2, Sí, yo no lo recomiendo porque lo que vos decís, capaz que el otro te lo contradice y no sabe nunca cuál es la verdad. Te das ahí, entonces, Bueno, ese es el quilombo, ahí tenés que buscar a los profesores. claro. Algo que tiene nuestra facultad es justamente eso, que podés buscar a los profesores. Lo dijeron antes, hace un rato, pero donde te trabaste, donde nosotros con Lucía, por ejemplo, íbamos a estudiar con Lucía y un grupo de compañeros en primer año, estudiábamos en las aulas de la facu a la mañana, llegábamos a la facu a las 10 de la mañana, pedíamos la llave de un salón, nos íbamos, estudiábamos ahí sin ningún problema, con el pizarrón. Te cruzabas con los profesores en los pasillos, hacías las consultas que tengas que hacer, que tengas que hacer. Hoy por hoy pasa exactamente igual, estamos en quinto año, cursamos las materias y si nos cruzamos un profesor en el pasillo le podemos hacer la consulta, incluso se va a frenar y seguramente te lo explica en el aire o te va a pedir un papel y te va a empezar a hacer el ejercicio o la explicación en el papel. O te vas a meter en un salón donde él va a agarrar un fibrón y te va a empezar a explicar las cosas. En ese sentido, por lo menos nuestra facultad tiene esa enorme ventaja. Y la mayoría igual también le podés mandar mails o una foto o algo y te contestan. Por lo menos Noemí lo hacía, cuando teníamos problemas con Ángela. No. Acá tengo una pregunta en el chat, dice técnicas de estudios que más le sirvieron. Yo le mandé el PO, le pregunté si alguna materia en particular, me dijo en general. No sé si alguien quiere decir, por ejemplo, cómo estudió, no sé, capaz es la más difícil. Es un poco como veníamos hablando.
juntarnos en un salón, una pizarra, dos adelante del pizarrón, uno tomando mate, otro escribiendo, pasándolo del pizarrón a una hoja para que quede registro, debatiendo, un poco de Mucho esta debate. manera. Debate es, parece una pavada, pero donde uno tiene una idea, el otro se le prende una lamparita y empieza a surgir toda una rueda que te lleva a ir desarrollando el ejercicio o incluso una idea. No siempre es. Nosotros hablamos mucho de ejercicios porque todas las materias de la carrera, el 95% tienen involucrados ejercicios donde tenés que hacer cálculos o razonar. Por eso hablamos siempre de ejercicios, pero inclusive nos pasa, hablando de un proyecto para alguna materia o demás, las ideas surgen mediante el debate. Y siempre con alguna pizarra o algún papel donde uno plasmar la idea. Sí, y el debate te ayuda a razonar. O sea, lo importante es entender el por qué o qué es lo que estoy haciendo. Porque a veces uno quiere mecanizar el ejercicio. Digo, bueno, me acuerdo la fórmula o lo que fuere. Y lo importante es entender lo que uno está haciendo. Eso es re importante que si estudian en grupo, lo consideren. O sea, ¿entendiste el por qué es así? Y que se debata en eso. Cuando hagan eso, van a requerir capaz menos tiempo de estudio. O sea, si ustedes aprenden a razonar el ejercicio, no van a necesitar tanto sentarse y estar memorizando o acordándose todas las cosas o los pasos. Es importante razonar y entenderlo. Eso los va a ayudar mucho en el parcial porque los parciales a veces suelen ser bastante distintos a los ejercicios que uno hace y uno tiene que aplicar el razonamiento en ese Sí, caso. porque te lo sacan de Entonces, contexto, te lo cambian. claro. Entonces, aprovechar esa juntada en grupo para entender el porqué, debatir, como dice Nico, es re importante. A mí me Yo- resultó mucho. Sí. Sí, no, yo lo que me refería más a estudiar en grupo es, por ejemplo, que en análisis la mejor forma también es practicando, o sea, haciendo mucho. Ah, sí. Capaz que a eso yo, no sé, por ejemplo, fundamento de informática no tenés que estudiar mucho, pero las que más traban son álgebra, que es mucha práctica, o sea, no, a eso yo me refería tal vez de decir, hay que practicar, y lo otro que me llama la atención, que me gusta de la carrera es que es mucho libro también. Eso me gusta mucho. Se trabaja mucho con libros. Sí. Sí, eso es fundamental. Bueno, yo quería agregar un comentario. Técnica de estudio en cuanto a los. Hablando netamente de cómo yo procedo de mi experiencia para encarar un parcial o un final, es primero, antes del parcial, cuando vos te vas a sentar a estudiar, ubicate, digamos, en efectivamente cuáles son los temas cuáles son los temas que van a entrar. Es decir, asegúrate de que tengas toda la información, ¿no? Estudié solo eso. Yo por lo menos muchas veces trato de recurrir siempre a mis apuntes, porque los apuntes que yo tomo con los profesores, digamos, son para mí, o sea, como que si yo lo anoté, es probablemente así. Pero me pasa muchas veces que, por ejemplo, me pierdo o soy lento copiando, lo que sea, entonces faltan cosas. Entonces, bueno, recurrí al libro, asegúrate de tener todo el paneo general de los temas que van a entrar. Después, analizar cuáles son los que les da énfasis el profesor, porque capaz que el profesor te dio 10 temas y de los 10 temas te toma 5. Porque o no entran todos en el examen, excepto Cavaccini. Cavaccini probablemente te tomen todo, pero el resto de los profesores no te van a tomar todos los temas. Entonces, clave identificar a cuáles le hizo énfasis el profesor, intercambiar con tus compañeros, fíjate si encontrás también muy bueno algún parcial de años anteriores, eso te va a dar una referencia. Nos pasa a nosotros, nos sigue pasando en materia de quinto, que por ahí el profesor está bien, es buenísimo explicando, lo tenés todo claro, perfecto, pero cuando vas a estudiar te das cuenta que las cosas, digamos, vos decís, ¿quién me va a preguntar de esto? No sabés qué te va a preguntar. Entonces, bueno, si conseguís algún parcial de los años anteriores, ya tenés una referencia, bueno, preguntas sobre esto y esto, son más o menos de este tipo las preguntas. Pimba. Y arrancá. Entonces, sean estratégicos, chicos. Fíjense justamente hablar. El hecho de que ahora tengan contacto con nosotros, o con o si tienen contacto, digamos, con algún conocido en la facultad que está en un año superior, les puede, digamos, ayudar en muchas cosas porque les puede por ahí pasar algún resumen que hizo, o le puede pasar algún modelo de ejercicios de parciales, o lo que sea. Esas cosas, consíganlas. Y con respecto a álgebra,
tema que yo quería decirlo explícitamente. Noemí es una profesora muy exigente, no sé quiénes cursan acá con Noemí Ángela, pero es una profesora muy exigente, va muy rápido, pero y hay veces, digamos, como que no se la entiende, porque explica las cosas de una manera muy técnica, pero créanme, porque yo lo pasé, digamos, en el sentido, cuando yo tuve la oportunidad de cursarla, está dispuesta a responder todas y cada una de las consultas. Así que no tengan miedo. Hay veces que por ahí cuando uno le pregunta las cosas 4 veces, porque yo se las he preguntado 4 veces porque no entendía cómo me explicaba, me digo como que, viste, en algún momento te pega un grito, pero porque ella siente que por ahí no logra ella hacerte entender o transmitirte lo que te quiere explicar. Pero eso es porque ella es así, como toda persona tiene sus cosas, digamos. Y más allá de eso, créanme que es más buena que el pan. Síganle preguntando y díganle, bueno, pará, pero explícame de vuelta. Ella te va a explicar todas las veces que sea necesario para hacerte entender, para que vos puedas entender un tema y está a disposición. Cuando yo preparé el final, que lo rendí 2 veces, la semana previa al final yo le caía todos los días con 3 ejercicios que había hecho o alguno que no había podido resolver y me lo explicó, se sentó conmigo 1 hora y me explicó paso por paso todos los ejercicios. Así. Así que valoren eso y posta, no le tengan miedo, no pierdan la vergüenza y vayan y pregúntenle. No se queden con dudas, de nada. No se queden con dudas, consulten. Y después, un comentario que quería hacer con lo de las técnicas de estudio, por lo menos lo que me sirvió también, es muchas veces como tratar de ponerme del lado del profesor, quiero decir. Porque por ahí resolvíamos un ejercicio y íbamos después al salón y me juntaba con otro grupo que estaba estudiando aparte, tenía una duda con un ejercicio que nosotros ya habíamos resuelto y por ahí me doy cuenta que cuando se lo empiezo a explicar, si hay algo que no entendí, si hay algo que no entendí por hacerlo en grupo, cuando se lo explico, ahí empieza a hacer agua. Entonces cuando empieza a hacer agua, así bueno, no, vamos al libro, repasémoslo, lo entendemos bien, y ahí ya lo fijas a el conocimiento del ejercicio y demás. Eso, no quedarse con la información y tratar de repartirla en los demás, la ayuda mucho al otro y a ustedes más todavía porque aprenden bien el ejercicio y se sacan todas las dudas y surgen alguna después. Yo quiero ser sincero con algo. No es fácil, ¿sí? E incluso a todos nos pasa, pero pierdan la vergüenza, ¿sí? Sáquense absolutamente todas las dudas y les digo de ser sincero porque incluso a mí hoy por hoy me sigue costando. Ayuda mucho romper esa barrera de la vergüenza y sacarse todas las dudas. Piensen que todo lo que estudien durante estos 5, 6, 7, 10, 15 años que les dure la carrera o que ustedes se propongan hacer la carrera, va a ser para toda su vida. O sea, ustedes van a ser ingenieros cuando se reciban y todo lo que aprendan lo van a usar. Así que no tengan vergüenza de hacer alguna pregunta porque posiblemente en algún futuro lo necesiten. Necesiten saber eso y si se quedaron con la duda, les va a costar después volver a ese punto donde ustedes podían preguntar. Así que es un consejo que les puedo por lo menos dar de mi parte. Más somos pocos, nos conocemos todos en el salón. Vergüenza no hay, o sea, hay materias después en las que terminás siendo cuatro alumnos. Te conoces, o sea que lo que no entendiste lo podés preguntar y te lo van a contestar. Por ahí, qué sé yo, en álgebra en primer año, que es una materia general de todas las especialidades, hay un montón de personas y no se pueden parar específicamente a explicarte a vos, y capaz que vas a tener que ir después de la clase a preguntar al profesor o al ayudante. Pero después en general lo que pasa es que son todos, te terminás conociendo con todos, son poquitos y está bueno aclararse las dudas porque más que nada las clases terminan siendo medias particulares, entonces no vale la pena quedarse con dudas. Sí. El tema al principio de año es que somos muchos y en álgebra son 60 y no estás acostumbrado porque ¿cuántos somos? Nosotros arrancamos 30 el año pasado, en primero. Terminamos a fin de año 12, creo éramos. Y en álgebra lo mismo, en álgebra teníamos que ir al aula 17 arriba, estaba lleno,
y ya en primer parcial fue como un filtro. Pues se complica, cuando son muchos alumnos se complica, porque claro, no tenés esa atención personalizada, no la tenés a Noemí al lado explicándote a vos solo, ¿viste? Entonces para mí eso es lo más difícil de álgebra, que al principio son muchos y no te dan, es un tema nuevo, todo muy que nunca vimos en la escuela, y al principio te da miedo, arranca con números complejos y te querés morir. Bueno, Yo No, cuando... no, no desistan, porque sí, No, no. empezás la primer clase y decís en dónde me metí. Te juro que lo sentimos todos. yo casi me largo a llorar en una clase con Sí, yo algo. también. O sea, yo llegué a la primera clase, había como 100 personas, no tenía lugar, no veía Cambiaron de nada. aula. No, no, iba a los pedos, escribía a los pedos, todo. O sea, me re asusté, pero después pasa. O sea, lo haces. Parece que no se puede, pero es difícil adaptarse capaz al principio. Te lleva un tiempito y después ya está. Uno lo ve a lo lejos y dice, lo hice, ¿no? Y bueno, se puede No, hacer, señor. no, se puede hacer. Así que... Pasé esto, no voy a pasar. Exacto. Nos Y sirve de... aprovechen las clases, eso les quería decir. Aprovechen las clases porque las clases también son unas horas que uno es como si estuviera estudiando. Presten atención, tomen nota, es re importante eso porque es 2 horas que vos estás sentado ahí escuchando y estás intentando entender. O sea, no es lo mismo agarrar el tema solo en tu casa y ponerte a leer, entenderlo vos solo. La clase, si la aprovechan y le sacan jugo, le preguntan lo que pueden a las profesoras y eso, háganlo porque les va a reservir, es un inicio al estudio del tema, o sea, es muy importante que asistan a las clases, por lo menos a álgebra, análisis. Además, algo que les va a pasar, por lo menos a mí me pasó, es, mirá, esto no lo voy a volver a usar jamás. ¿Para qué aprendo esto si no lo voy a volver a usar? Después llegás más adelante y te encontrás con una matriz, una recta y plano y demás, y decís, apa, y cuando entras en temas más profundos te encontrás con transformaciones lineales que tal vez ni siquiera sabés que estás haciendo ese tema, y termina siendo un tema que vos lo pasaste por alto y decís, esto ni lo voy a usar, física, química. Yo les voy a ser muy sincero, yo me anoté a mecánica pensando que no iba a tener química. Y me encontré con química hasta en el último año. Todos los temas los volvés a, tal vez no constantemente, pero en algún momento de la carrera todos los temas de las materias básicas los van a volver a ver. En menor proporción que como los vieron, no, obviamente, pero los van a usar y los van a volver a ver. Así que prestenle atención. Es muy interesante. Y como dice Lucía, aprovechen la clase que es un tiempo más de estudio y sirve muchísimo. Acá Liam preguntaba por el chat, igual, bueno, le contestó Fede también. ¿Recomiendan los videos de YouTube siguen como complemento? Por supuesto. Vos tenés que igualmente, de todas maneras, chequear, digamos, de que el video te está dando información, digamos, correcta, ¿no? Contrastarlo contra los apuntes que tomaste o contrastarlo por ahí con el libro que tengas o lo que sea, pero sí, nosotros todo el tiempo cuando tenemos alguna duda también empezamos a buscar en YouTube o lo que sea. Hay profesores que incluso suben contenidos de las materias a YouTube. Por ejemplo, en tercer año tenemos una materia que se llama Cálculo Avanzado. El jefe de cátedra de esa materia se llama Germán Bresciano. Ese profesor también es ayudante en Análisis 1. Nada, es un astro de la matemática el tipo, sabe un montón, la tiene atada. Y ese señor tiene un canal de YouTube que se llama Germán Bresciano. Y vos sabés que cuando yo fui a rendir el final, encontré que en YouTube tenía todas las presentaciones, o sea, daba todos los temas con todas las presentaciones de la diapositiva que yo tenía, digamos, que eran diapositivas nada más. Él las tenía cargadas en YouTube, en su canal, y iba hablando, digamos, por cuál es el tema. Las presentaciones en realidad son muy completas, pero son muy completas cuando tenés al tipo hablándote encima y te explica. Cuando vos lees solo la presentación, estás más perdido que un truco en la neblina, literalmente así. Porque... Perdón, Andy, pero tengo que rendirla y me estás salvando de una manera. Ah, bueno, no, efectivamente, Lu, tenés todas las clases ahí. No. Yo no lo podía creer cuando encontré eso. Lo malo que lo encontré 3 días antes de rendir el final también, pero efectivamente. No, me estás poniendo muy feliz porque te juro que la cursé hace tanto, no me acuerdo nada, me van a servir terrible.
Exacto. Esa- Y los apuntes del chabón son, o sea, yo no diría que están mal, pero efectivamente no es lo mismo que tener la explicación de él. Son, o sea, como que te dan la base, pero no son tan completos, justamente porque él te lo complementa con lo que te explica en la clase. Si vos no notaste lo que te explicó en la clase, estás medio perdido. Bueno, hay varios profesores que tienen eso, no son todos, tampoco son la mayoría. Por ahí ahora en la cuarentena sí, ahora en la pandemia, digamos, en esta situación que estamos, por ejemplo, un profesor de quinto sí graba las clases y nos hace el favor de subir las clases a un drive, entonces podemos nosotros descargar las grabaciones. Pero bueno, nada, me seguí un poco, pero sí, lo de YouTube, totalmente. Nosotros buscamos complemento con eso también. Ahí Andrés te está preguntando el chico por YouTube de la ¿Qué foto que tenés. foto tengo en YouTube? Está mi cara, digamos, sonriendo. Debería ser eso. Con una bufanda roja. ¿Es Andrés ese punto? Así como está. Por ahí sí en el punto, pero no. A ver, bueno, voy a entrar. A ver qué onda. Así le aparece. Bueno, ¿alguien quiere dar algún consejo más de alguna? Andrés, ese sí en el punto. Perdón. Ah, listo. Te conviene por ahí mandar el link por el chat. A mí, por ejemplo, algo que me sirvió mucho durante la carrera es eh, estar en la facultad, por ejemplo, para estudiar o para, no sé, aprender un tema. Porque me pasaba mucho que estando en mi casa te distraes o te pones a hacer otra cosa y lo terminás dejando de lado. En cambio, al estar en la facultad no te queda otra opción que si te pusiste a leer y por ahí tenés una hora libre y te pones a leer, o sea, por ahí no te queda otra. Entonces, pasar tiempo en la facultad a mí, por ejemplo, me sirvió mucho y la verdad que lo padecí mucho después cuando terminé de cursar, que rendí un examen final, o sea, pasaron 6 meses sin ir a la facultad y era como que me costó muchísimo ponerme a estudiar en mi casa sin ir a la facu, me dificultó mucho. Así que bueno, ese para mí es otro consejo, ¿no? Pasarlo desde, pasar tiempo de estudio en la facultad, ¿no? En la facultad tenés biblioteca, podés pedir llaves para entrar a aulas, no vas a tener problema con eso, y tenés pizarrones, fibrones, y estás relajado y no estás en tu casa que te distraes, te pones a hacer otra cosita, y a mí me sirvió bastante, por ejemplo. El ambiente de la facu ayuda mucho a eso, sí, eso es cierto. Eso es muy cierto. Una pregunta aparte de las materias, si alguien quiere hacer alguna pregunta de una materia que la escriba, si no. El tema de trabajar, ¿qué recomiendan ustedes? El que tiene la posibilidad de que los padres lo mantengan, que vaya a laburar o que se dedique a estudiar, ¿qué opina? ¿O cuál fue la experiencia de cada uno? Mirá, te doy mi experiencia. Yo vivo en Luján, me mudé a Campana para estudiar. Los primeros 3 años de carrera y gracias a Dios mis padres me bancaron un alquiler. Eh, y después solo la misma carrera te va llevando a la necesidad de empezar aunque sea en una pasantía, algún trabajito de medio tiempo, lo que puedas hacer, si lo podés hacer, mejor. Te va a ayudar mucho cuando avances en la carrera y aparte que cuando te recibas y ya tenés algo de experiencia, cambia totalmente a alguien que no tenga experiencia. Si podés arrancar a trabajar después de tercero, mejor. No solo por la carga de la facultad, que es mucha en tercero, yo creo que tercero es el año más cargado que tenés, sino que porque ya tenés algunos conocimientos básicos que te pueden llegar a servir en el trabajo que vayas a encarar. Siempre referido a la ingeniería, obviamente. Podés trabajar de delivery toda la carrera sin ningún problema, es un trabajo, sí, pero yo les hablo referido a la ingeniería, en una empresa o en una oficina técnica o como monotributista o como sea, ¿sí? Eh, Bien. Yo coincido con Nico. Si no tenés que salir a trabajar, dejarlo para después de tercero sería lo más
para mí, en mi caso, ¿no? Yo hice exactamente eso. Tercero fue el año más pesado para mí, y después en cuarto sí arranqué a estudiar, a trabajar. Pero bueno, yo en mi caso no necesitaba, me bancaban mis viejos, así que bueno. Pero sí, trabajar también durante la carrera es esencial porque también se te abren, no sé, otros conocimientos, otras cosas. Vos, no es lo mismo que te lo digan a que vos lo veas, que estés en una empresa, que entiendas cómo se manejan, que sepas lo que es tener un jefe. Hablo para la gente que no trabajó nunca, ¿no? Como primera experiencia y eso. Y ver las cosas, estar en una planta y ver directamente las cosas. No es lo mismo que toda la teoría que uno ve en la facultad. Entonces, por ejemplo, empezar a trabajar en cuarto me parece no sé, una buena opción. De todas maneras, conozco gente que trabajó toda la carrera, que la llevó re bien, o sea, se puede hacer eso. No sientan que no van a poder con la carrera si trabajan, porque no es así. Y no, nada más eso quería decir. Bien. ¿Alguien le quiere contestar a Iliama? Hizo una pregunta? Porque quedan 6 minutos, como para ir cerrando, porque si no, ya va a ser como 2 horas. ¿Alguien si le quiere contestar o una opinión de no solo de Cuando lo primer leí, año, tal vez de la carrera en general? cuando lo leí, digamos, realmente referido a primer año, no hubo algo puntualmente que disfruté demasiado. La verdad que me mataron a cacotazo todo el primer año, pero bueno. Sí, O sea, el primer año es un año difícil, creo que o primer sea, año, claro, para adaptarse exacto. es difícil. Es un cambio de paradigma muy grande, digamos, de cuando vos venís del introductorio o de la secundaria a adaptarte, digamos, a lo que son los ritmos de la facultad. Entonces, digamos, realmente muy sufrido. Segundo, comparado con primero, no lo sufrí para nada. Tercero, se volvió a complicar un montón, mucho más. Lo que más disfruté de la facultad, bueno, no sé si alguno de ustedes quiere comentar. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad no sé, la práctica de laboratorio que hice, digamos, lo hice con un profesor que fue bastante mi mentor en la carrera, Guido, y eso lo disfruté mucho. Y disfruté principalmente el grupo de amigos que pude formar en la facultad y el compañerismo, digamos, que se genera de eso. Bueno, Eso por eso, ahí sí. tienen un poco de miedo lo que es primer año, pero si, como decíamos al principio, consiguen un buen grupo de estudio para que vayan todos juntos y sigan adelante con las materias, vayan aprobando los parciales y todo, es jodido, créanme, no va a ser mucho más fácil, pero si el grupo es bueno, se le va a hacer mucho más ameno y la van a disfrutar. Hoy lo vemos ya hace un par de años que lo hicimos y en el momento fue complicado y ahora lo ve y fue una etapa que estuvo buena, la verdad estaba linda. Ay, sí, yo les aseguro que extraño eso de juntarme cuando estábamos en primero con Nico, las juntadas a estudiar, cómo le metíamos, y no es solo eso, o sea, uno se divierte haciendo eso también, porque por más que sea un esfuerzo, uno está ahí con otras personas que sienten lo mismo, que están en la misma, y se siente acompañado, y la pasa bien igual, es lindo, les aseguro que sí, yo les juro que extraño un montón esas épocas de juntada de estudio, eran re lindas, y sí, uno en el momento lo sufre, pero les aseguro que después les va a quedar como esa melancolía de decir, ¿se acuerdan cuando estábamos en primero? Así que nada, no tengan miedo, que hay un chico que puso tengo miedo No. en un comentario. La No, para clave, nada. la clave para No, todo no. esto es una maratón, es perseverancia. Eso mismo iba a decir. ¿Está bien? Totalmente. La primera clase que tuvimos, uno de los profesores, que en realidad se lo van a cruzar toda la carrera, Jorge. la primera cosa que nos dijo es, la carrera se consigue con perseverancia. Todo lo demás viene Exacto. solo. La Bueno, perseverancia es lo que los va a llevar a recibirse. Y se los digo, me pasó, recursé una materia, sentí que perdí todo un año, un montón de situaciones, he rendido finales mal, he rendido finales bien, he aprobado materias, he promocionado materias y todo es perseverancia, no hay otra. siempre me preguntan sobre, a ver, el tema de los parciales, tienen una nueva oportunidad para rendir un parcial, vayan, preséntense, no dejen ninguno, si no estoy muy preparado o ya fue, esta materia la voy a dejar, no. Preséntense, rindan y lo que siempre le digo a la gente que por ahí me pregunta, mi consejo es que
La materia te tiene que dejar a vos. Vos nunca tenés que dejar a la materia. Eso nos pasó en primer año, Andy, con álgebra, análisis. Estábamos en, no me acuerdo, diciembre, rindiendo parciales de la primera fecha, porque en esa época nos daban un montón de oportunidades, y siendo perseverante lo sacamos adelante. Yo voy a contar, esta fue la más grande hazaña de toda mi carrera en primer año, justamente. Bueno, en primer año, la cuento rapidito. Análisis matemático tenía un sistema en el cual, digamos, vos ibas al primer parcial. Si desaprobabas el primer parcial, en el segundo parcial, Fabiana, ¿qué hacía? Te tomaba, aparte del parcial del segundo tema, le agregaba 2 preguntas, y si vos hacías bien el parcial expandido, digamos, te aprobaba automáticamente el parcial anterior que debía. Y con el tercero, lo mismo para los otros 2. O sea, si vos aprobabas la instancia de ahora, aprobabas todo lo anterior. ¿Está bien? Bueno, yo, análisis matemático, desaprobé todos los parciales hasta diciembre. Primer parcial desaprobé, recuperatorio primero desaprobé, segundo desaprobé, recuperatorio segundo desaprobé, y no me rendía, pero me estaba por morir, no sabés la presión que tenía encima, me largaba a llorar porque decía, no puede ser que no saco esta materia, voy a diciembre, y ahí dije, voy, le meto furioso, estudié, y al final, en el primer parcial, en la fecha del primer parcial, en la primera fecha del tercer parcial, aprobé y regularizé la materia ahí, en ese momento. O sea, es justamente, no pares de intentar, seguí, presentate, aprovechá todas las oportunidades. Y la materia sea la que te deje. No la dejemos. Así. Así que bueno, se está por terminar. No sé, ¿hacemos un despido? Sí, porque si hacemos otro Zoom ya se va a hacer medio tarde, así los liberamos a los chicos. Así que yo de mi parte, muchas gracias a todos, a todos los que se sumaron. No, Todo muy bueno. éxitos. Gracias, estuvo re linda la reunión, la verdad. La verdad que sí. No aflojen, Éxitos. ánimo. Les mando un abrazo. No, En gracias. estos días estoy subiendo los videos a YouTube. Para que Listo, sepan, ahí pasa el link en el chat. Abrazo, Nos gente. vemos. Bueno, Nos chao. vemos.